Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía en la tarde de hoy. El tema que hemos querido tocar en la tarde de hoy tiene que ver con la salud mental vinculada a lo que es el coronavirus del 2019. Para este tema hemos invitado a la doctora Katy Giselle Gómez, quien es médico psiquiatra con una especialidad en la parte forense. Con la doctora Gómez estaremos tocando el tema que si existe una histeria colectiva en este momento en la República Dominicana. Pero, al igual que todos los viernes, queremos hacer un pequeño comentario previo a entrar, dado toda la información que ha estado circulando estos meses o estas semanas en la República Dominicana. No podemos olvidar en este momento que en la República Dominicana hay diferentes temas que han copado los titulares de periódicos. El primero es uno que tiene que ver con la nueva cepa que aparentemente se ha identificado en la República Dominicana en una turista que llegó de Inglaterra, pero que la misma justamente fue reportada y se mantuvo en aislamiento según la información que brindan las autoridades. Hay que reconocer que esta nueva cepa, si bien es cierto se reconoce como una cepa, con una capacidad mayor de transmitirse dentro de la población, no se ha asociado a un incremento de mayor cantidad de casos severos o de mortalidad vinculado a la infección por esta cepa. Simplemente recordar que la llegada de esta cepa a territorio dominicano tiene que hacernos repensar lo que es justamente la realización de fiestas, la realización de reuniones y el no llevar lo que son las medidas recomendadas por las diferentes autoridades de salud, como el distanciamiento físico y como lo que es el uso de la mascarilla en diferentes lugares. El otro titular de periódico que ha generado cierto grado de atención en estos días es la vacuna del coronavirus. Hay que reconocer que la vacuna del coronavirus es la única medida que en este momento se considera efectiva para frenar por completo este proceso en el que estamos viviendo y tratar de que el confinamiento sea simplemente un mal recuerdo entre los dominicanos y en los demás lugares del mundo. Cuando llegue la vacuna, todos tenemos que tener la mentalidad puesta en que debemos aplicar la vacuna, no lo podemos olvidar. La vacuna lo único que hace es salvar vidas y permitir que las personas que se la aplican no presenten ningún tipo de proceso que potencialmente pueda llevarlo a algún tipo de complicación. Así que a partir de este momento vamos mentalmente a prepararnos a nosotros y a preparar a nuestro entorno con el hecho de querer aplicarnos la vacuna. Por último, el último titular que ha estado ocupando en estos días los periódicos y medios de comunicación, estamos conversando más que nada de situaciones vinculadas al coronavirus y lo que son las medidas impuestas por el gobierno. No quiero pasar por alto este momento en el cual me dan la oportunidad los viernes de poder llegar a la familia dominicana a través de Teleradio América, en el canal 3, en el programa de 360 grados, y decir que en este momento tenemos un pico de coronavirus vinculada a los casos que comenzaron a aparecer durante las fiestas navideñas y durante el 31 y el día de Año Nuevo. Hay que reconocer que por ahí viene otro fin de semana largo. Estamos hablando de que el 21 de enero y el 25 de enero son días feriados. El 21 cae jueves, lo que quiero dejar dicho, que vamos a tener un fin de semana largo dominicano y que si nosotros queremos que se comiencen a levantar las medidas que en este momento restringen lo que es la movilidad de los dominicanos, debemos comportarnos a la altura. Debemos tratar justamente de reducir las acumulaciones y aglomeraciones de personas para no enfermar. ¿Por qué razón? Porque si del 21 al 25 ocurren infecciones, tendremos que durar 14 días más recibiendo personas enfermas y estaremos hablando de que a mediados de febrero es cuando los casos van a comenzar a disminuir. Y por ahí viene el Día del Amor y la Amistad, donde las personas van a las tiendas y se reúnen igual. Ya lo vivimos en el Día de las Madres cuando se abrieron las tiendas, ya lo vivimos con las elecciones municipales, las elecciones presidenciales, el gran pico que tuvimos posterior a esta fiesta electoral. Posterior a esto tuvimos entonces lo que son los feriados ahora de Navidad. ¿Y qué ocurrió? Simplemente tuvimos un pico. Previo a eso, cuando se virtió o cuando se entregó el doble sueldo, que las personas llenaron y abarrotaron las tiendas. Por favor, si ustedes en lo individual quieren que levanten las medidas en lo colectivo, debemos justamente cambiar nuestro accionar como personas para que toda la comunidad pueda beneficiarse del mismo. Así que en este próximo fin de semana largo que viene, piense con la cabeza para que eso que desea tanto su corazón se pueda cumplir y justamente el aislamiento que estamos viviendo y las restricciones de movilidad puedan ser levantadas por el gobierno. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, pidiendo que por favor se queden con nosotros, ya que el tema de hoy es: estamos viviendo en una histeria colectiva en la República Dominicana, y tenemos como invitada a la doctora Katy Giselle Gómez, médico psiquiatra forense, con quien estaremos tratando el tema.
Esa es la propuesta del día de hoy. Regresamos en un momento. Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo el privilegio de su compañía. En la tarde de hoy, como habíamos anunciado en el primer segmento, tenemos como invitada a una amiga, una profesional bastante destacada de la República Dominicana, quien es la doctora Katy Giselle Gómez, quien es médico psiquiatra con una especialización en medicina forense y con quien estaremos tratando el tema de la gran pregunta del siglo. ¿Está viviendo la República Dominicana una histeria colectiva? Yo creo que yo le interpreté mal esa pregunta. Yo pensé que era que si nos estamos volviendo locos. Se lo digo porque realmente este tema surge por lo siguiente. La doctora Gómez y yo estamos conversando y ella me dice: Balcácer, tenemos que hacer un programa sobre lo que está ocurriendo en la salud mental de las personas en este momento. Y yo me dije, bueno, pero ya lo hemos tratado. Entonces digo, Katy, doctora Gómez, ¿de qué le gustaría? ¿Cuál sería el tema? Entonces ella me manda esa pregunta. Y la inquietud fue tanta que yo quiero iniciar con esa pregunta y decirle a la doctora Gómez que sí, que ella está percibiendo algo que ya yo no percibo con este corre-corre que yo tengo en el día a día, viendo pacientes, yendo al hospital, regresando a la clínica. Y si bien es cierto que voy muy temprano y regreso muy tarde, quizás no me doy cuenta de lo que está pasando fuera de los titulares. Entonces, doctora Gómez, ¿pudiera explicarnos por qué razón usted manda a hacer la pregunta de que si tenemos actualmente una histeria colectiva en la República Dominicana, por favor? Mira, feliz de estar aquí como siempre compartiendo con alguien tan preparado como tú. Siempre lo he dicho, para mí es una honra estar aquí en tu programa. Y sí, yo me siento preocupada como psiquiatra, como ente de la salud mental en la República Dominicana, y que tengo la obligación precisamente de comunicar, de trabajar la prevención a nivel social. Y obviamente mi país no va a ser el último en el que yo comience a observar conductas erráticas y ni siquiera me molesten hacer algún comentario sobre esto. Estoy bastante preocupada porque ciertamente nuestras redes sociales son una forma de las personas comunicar lo que sucede en nuestros entornos. Y evidentemente en las últimas semanas, por así decirlo, hemos observado ciertos eventos bastante llamativos. Puedo hacer mención a uno de ellos, ciertas trifulcas que de manera constante hay entre autoridades y personas, o también en festividades donde vemos conductas que no son apropiadas y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, las personas están actuando de una forma cuando tenemos otro tipo de contexto que está pasando ahora mismo, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Y para ponerle la cherry al helado, tenemos el último evento, o uno de los últimos, que fue el del metro. No sé si llegaste a ver el video donde las personas de una forma sin ningún tipo de protección, ni ninguna de las medidas que ya sean de manera repetida, casi un año tenemos en eso, tuvieron algún tipo de autocontrol o autocuidado. Y para mí esa fue como la gota. Yo dije, pero es que no nos estamos dando cuenta que a lo que se llama histeria colectiva es precisamente a una parte como psicótica de un grupo. Cuando hablamos de psicótico es que yo estoy actuando conforme a una realidad que yo tengo y no a la del entorno. Entonces, esto es un fenómeno que es psicosocial. ¿Por qué psicosocial? Bueno, porque obviamente envuelve a nuestra sociedad y tiene que ver con el carácter psicológico. Y nosotros estamos viviendo un tiempo donde lamentablemente tenemos múltiples causas que pudiera estar ocasionando este tipo de evento. Y por esa razón, para mí es importante que usted y yo en el día de hoy podamos tratar lo que es la histeria colectiva y esas conductas que hemos evidenciado en nuestro país y en otros países que tenemos que darle importancia. Seguimos teniendo una pandemia en salud mental y todavía seguimos hablando de COVID, pero ya sabemos que COVID también deja secuelas a nivel psicológico. Entonces, ¿qué está pasando? Que no prestamos atención. Doctora Gómez, pero muchas personas quizás que están escuchando el programa, muchas personas que nos están dedicando sus minutos en este momento a participar en 360 grados como televidente, y lo que posteriormente lo harán a través de redes sociales, estarán diciendo, bueno, quizás la doctora Gómez lo está pasando muy bien, ella tiene su trabajo,
ella trabaja en una institución gubernamental, es médico, ella puede salir de su casa cuando ella sí lo quiera. Entonces muchas de esas personas quizás te van a mirar en una posición privilegiada, amiga, en el cual ellas dirán, bueno, ella quizás no tiene que tomar el metro, ella quizás tiene su vehículo propio, ella tendrá sus problemas resueltos cuando ella habla de esa manera. Entonces, no, te lo digo porque la palabra que se ha puesto de moda en estos días es la parte del hastío, la parte de que muchas personas se sienten cansadas por el encierro. Y por eso en el comentario inicial yo estaba hablando de que hasta que la parte individual no pueda ser fomentada, el momento colectivo no va a poder llevar a que tengamos una libertad mayor de lo que estamos viviendo en este momento. La cantidad de casos en el país no cesan. En el día de ayer, 1.200 casos nuevos. Hace cerca de una semana, la cifra más alta, por encima de 2.000 personas positivas. La tasa de positividad por encima del 15%. O sea que estamos hablando en este momento de que existe un patrón de contagio todavía del coronavirus importante. Ya lo dijimos, el Día de las Madres fue uno de los primeros momentos, las elecciones tanto municipales como presidenciales y legislativas. Como todo lo que se avisó, así es. Exacto. Después cuando dieron el doble sueldo, ahora la gente cuando iba al supermercado. Entonces, el problema que tenemos aquí, Katy, ¿no será que las personas están cansadas y están reaccionando de una manera quizás poco adecuada frente a lo que es el aislamiento y el encierro, dado que los seres humanos somos seres sociables, somos entidades? Y repito, me gusta porque este comentario, esa frase tuya del aislamiento físico y no social, lo aprendí de ti 2 días antes de yo salir positivo al coronavirus, pero realmente debemos aprender o debemos saber que quizás no es eso lo que está pasando, no será hastío, no será que las personas están cansadas. Mira, me fascina que tú lo hayas dicho, porque ciertamente para nosotros llegar a una histeria colectiva tenemos que haber vivido algo. Y quiero decirle a las personas, y lo voy a hacer porque eres médico igual que yo, e infectólogo, ya tú sabes lo que eso significa. Nosotros los médicos tenemos aún más estrés. Y ciertamente le voy a hablar un poquito, aunque yo sea psiquiatra, y como yo me suelen decir que yo soy la madre de las actividades, o sea, cuando dicen la mamá de las actividades, porque yo invento tantas cosas para no aburrirme en casa. Pero es difícil que tras casi un año de este confinamiento que nosotros tenemos, nadie se estrese. Entonces, si nosotros no podemos manejar situaciones de estrés de manera personal, de que estoy cansado, el confinamiento precisamente pudiera ser una de las causas, y para mí de manera particular es una de las principales de las que tenemos en este momento, porque la gente dice, yo estoy encerrado, pero yo veo que otras personas tienen el privilegio de salir a la calle y a veces no están haciendo nada, porque muchas veces también hemos visto que utilizan esos permisos para otra cosa. Entonces también eso crea un malestar, y todas esas situaciones, o todas, vamos a decir, esas emociones que de manera intensa se viven, hace que la persona reaccione. Entonces yo creo que muchas de las cosas que se están viviendo están dadas, número 1, el mal manejo del estrés a nivel individual. Número 2, esas emociones que son incontrolables, lamentablemente, y que muchas personas no poseen herramientas para manejar un pensamiento racional y no emocional. Y obviamente pudiera ser que alguno de los tantos que pueden aparecer, porque somos obviamente una gran cantidad de nuestra población, de que esa persona tenga algún evento traumático o tenga algún episodio depresivo, porque también la depresión en algún momento pudiera llevar a esta persona, lo cual tampoco me sorprende, porque nosotros sabemos que hay una ola grandísima de trastornos depresivos mayor en este tiempo, unido a los trastornos de ansiedad y trastorno del sueño, que todo eso en conjunto es un mal manejo y es un estrés agregado a la persona. Entonces, entiendo que hay que tomar otro tipo de medidas, que lamentablemente no se ha incluido a salud mental dentro de ese protocolo para poder dar una opinión profesional. Hace 2 días me parece que el doctor Héctor Guerrero Heredia, mi mentor, colega, hizo un trabajo el cual ya publicó, de que el trastorno de pánico era el primero actualmente en la República Dominicana. No, tampoco me sorprende. Una persona con pánico no puede actuar como usted o como yo, no va a reaccionar ante alguna cosa de la misma manera. Entonces, para mí eso es muy preocupante,
que no le estemos dando esa importancia y teniendo un bombardeo de cómo prevenir la salud mental en la República Dominicana. Katy Gómez, me voy a colocar al lado de las personas que estaban en el metro y que armaron el molote, atapizaron a una pobre señora, que vemos al pobre guardia de la entrada del metro tratando de ayudarla. Esas personas tenían temor a que el toque de queda los agarrara, a tener que pagar una multa y de paso amanecer preso. Entonces, la pregunta es, si bien ese tipo de actitudes no se pueden aplaudir y no se deben y no se pueden justificar, el problema es que también hay que colocarse en los zapatos de esas personas. Entonces, ¿tú llamarías histeria colectiva a ese accionar de ese grupo de personas que estaban en el metro, independientemente de todo lo que te acabo de decir? Te lo digo porque realmente es muy difícil actuar ordenado cuando el temor te está invadiendo. Tú me hablaste de pánico, pero recordar que en este momento estamos viviendo situaciones también que son, un poquito frustrantes. Entonces, ese tipo de conductas, porque también hay algunas cosas con las que posiblemente nadie está de acuerdo, con que tú hagas un fiestón, con que tú hagas una reunión de miles de personas, de cientos de personas, quizá nadie está de acuerdo. Pero, por ejemplo, con eso del metro, que las personas tenían que transportarse para sus hogares, que las puertas ya le iban a cerrar, que había un horario limitado, que voy a caer preso, voy a tener que amanecer preso, además de eso buscar dinero, y al otro día, ¿cómo le explico yo a mi jefe que yo no podía trabajar porque estoy preso? Y tener que llamar a mi esposo y decirle que busque ese dinero para sacarme. O sea, la pregunta es, no es un comportamiento, repito, no es un comportamiento justificado, porque nada justifica eso, pero realmente eso se pudiera catalogar como histeria colectiva. Te lo digo porque el título de lo que tú me dijiste que íbamos a hablar hoy me llamó la atención, y en el desglose que me das, verifico esa parte. Por favor, si pudieras nutrir. Mira, tenemos que catalogarlo de la misma manera, y ahora te explico por qué. Cuando nosotros vamos a llevarlo, porque quiero que las personas hagan el ejercicio reflexivo de un pensamiento racional. Estamos hablando de una histeria, usted no está pensando, se supone que hay un estímulo siempre, no que tú tienes una patología psiquiátrica, ¿de acuerdo? Que son dos cosas diferentes. Si tenemos un temblor de tierra, un terremoto, ahora yo te pregunto, de manera natural todos vamos a salir corriendo. Vamos a tener resultados iguales. Si me quedo en mi casa, como quiera se va a derrumbar. Si salgo a la calle se va a abrir. ¿Me doy a entender? De manera natural vamos a buscar defendernos, y esa es la parte normal. Lo racional tiene que llegar ante un evento, porque eso es una conducta adaptativa frente a eso que está sucediendo. Entiéndase, si viene alguien a asaltarme, me voy a poner histérica y me dice, si sigue voceando te voy a matar. No sé si me van copiando la idea, y espero que sí. Ahora, cuando me quede tranquila no me va a matar. Eso me hace reaccionar de manera distinta. Por eso hablaba de la prevención, de que no tenemos los canales para poder enseñar a la población, para que pueda manejar todo lo que está sucediendo. Ok, entonces, ¿qué? Espérate, Katy, espérate. Ya tú, esa señora. Sí, pero espera, porque tú me estás justificando ahora que la gente se portó así porque tuvo un estímulo. Sí, pero tú me acabas de justificar que esas personas tenían un estímulo, que tú me estás diciendo que era temor, igualito que lo del terremoto. Entonces ahora tú me dices que de paso esas personas lo que no tenían era la formación, las herramientas para no caer en eso que cometieron. Pero el asunto es el siguiente: se brinda información sobre el coronavirus, se brinda información sobre la manera de prevenir. Anteriormente había una línea de ayuda, que era una línea, no me acuerdo cuál era el número ni nada de eso, pero sé que había una línea de salud mental para aquellas personas que querían conversar sobre el tema. No sé si la misma está todavía disponible, si está vigente esa línea de ayuda. Entonces la pregunta es, ¿qué tú crees que pudo haber prevenido eso? Que no fuera simplemente libre tránsito, porque antes eso no se veía. ¿Me doy a entender? Entonces cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Cuéntame. Mira, lo primero que te voy a comunicar es que tú no puedes tener un personal de salud mental que tiene que pagar cuentas igual que cualquiera de los que estaban en el metro, sin darle lo que le corresponde a ese trabajo. Yo duré durante 3 meses, 24 horas, tenía una línea abierta para dar ese servicio hasta que decidí salir, y esta es la hora, lamentablemente, que todavía no he recibido lo que me corresponde por dicho trabajo en 7 meses. Entonces, estamos hablando de que son políticas sanitarias en estados de emergencia donde hay un equipo que debe estar preparado para,
donde no se ha incluido, vuelvo y te repito, salud mental. Ahora mismo, por ejemplo, ¿qué yo estoy haciendo contigo aquí? Yo estoy diciéndole a las personas que mientras más erráticas sean sus conductas, más alto va a ser el riesgo para ellos ser lastimados. Eso los va a llevar a pensar. Pero ¿cuántas veces estamos oyendo que alguien hable de salud mental en los medios de comunicación o en la prensa, que no sean malas noticias? Se mató, se suicidó, hubo tal cosa. Entonces nosotros seguimos alimentando esa parte cognitiva que se arraiga, ese proceso de pensamiento negativo que lo absorbe el ser humano de una forma más, vamos a decir, más fácil que aquellas cosas buenas que necesitan buenos hábitos. Entonces, no lo estamos haciendo. No tenemos nuestras unidades, si tú no lo sabías, muchas de ellas han sido tomadas para COVID, pero se nos olvida que hay otras enfermedades también. Entonces, es muy importante porque también, incluso hemos tenido pacientes que se hacen 6, 7, 8, 20 pruebas, salen negativos en el COVID y dicen tener los síntomas y lo manifiestan, y eso es un trastorno psiquiátrico. Entonces, todo este pánico que se ha creado desde arriba tiene que comenzar a desmontarse desde arriba, porque lamentablemente aquí todo el mundo quiere hablar de que sabe. Por ejemplo, tú eres infectólogo. ¿Cómo es posible que yo le voy a preguntar a alguien que es médico general sobre la vacuna cuando te tengo a ti, que eres el infectólogo que tiene esa capacidad y estás facultado? Entonces, en nuestro país, lamentablemente, estamos escuchando muchas voces, y eso es otra de lo que alimenta, otra cosa que alimenta para que las personas sigan teniendo conductas erráticas y conductas que lamentablemente nos han llevado a tener un país actualmente con un aumento de un 200 o un 300% en las consultas psiquiátricas de pacientes nuevos. O sea, para mí eso es asombroso. Completamente, personas que nunca han tenido ninguna manifestación psiquiátrica y a raíz de todo eso tienen diagnósticos psiquiátricos. Doctora Gómez, estamos hablando aquí específicamente del asunto de la enfermedad y de la información que nos bombardea en el día a día. Pero la parte que tiene que ver específicamente con el encierro, lo que tiene que ver con el toque de queda, el hecho de yo tener que salir a una hora específica, encontrarme en estos días con un embotellamiento, lo que conocemos aquí como tapones en el tránsito, que son sumamente importantes, y hemos observado como personas inclusive han participado de peleas, que era lo que usted decía, trifúlicas, en el medio de la calle, vinculadas a que quieren llegar corriendo a su casa para evitar toda la repercusión que conlleva esto. Entonces, en la segunda parte, que eso sí es importante que lo toquemos después, es más que nada hablar de la salud mental también de las personas que cuidan, pero vamos a terminar con esto. Esos embotellamientos, o sea, los tapones que estamos observando, ese tipo de proceso de tener que salir a una tal o cual hora, las personas que se reintegraron a su trabajo y ahora con la nueva disposición gubernamental tienen que regresar a sus hogares nueva vez. La pregunta es, en esos escenarios, esas personas que están en su casa, se supone que deben estar en la gloria, porque uno cuando está trabajando lo que quiere es pasar más tiempo en su casa, y ahora que está en su casa lo que quiere es estar en el trabajo, entonces uno como que no entiende al ser humano. ¿Usted pudiera, por favor, explicar esa parte? Porque la inconformidad, como que caramba, nos arropa en el día a día. Vamos a ver, doctora Gómez. Mira, una de las cosas que más afecta la parte emocional y psicológica del ser humano es el encierro. Precisamente es una de las medidas que se toman con aquellas personas que delinquen, precisamente para una contención en su conducta. Mira qué interesante. Entonces, cuando a nosotros de manera natural nos dicen no hagas tal cosa, fíjate que desde niño no le ponga la mano al enchufle. ¿Y qué es lo que hace el niño? Va hacia el enchufle. Entonces, es sumamente interesante cómo nosotros vemos que el ser humano no le gusta acatar órdenes para nada. Segundo, tampoco le agrada el hecho de que le estemos ordenando de manera constante, y a eso vamos a agregarle el estrés, como decías, de los entaponamientos, donde no tienen autoridades o jefes que sean un poco más tolerantes y sensibles. Yo creo que esto es un problema de todos y queremos ponerlo de manera por áreas, pero esto es algo de todos, y si no cooperamos todos no vamos a poder salir. Perfecto, señores, tenemos que ir a la segunda pausa. Al regreso estaremos hablando con la doctora Katy Giselle Gómez, médico psiquiatra especialista en procesos forenses, sobre este tema de si la República Dominicana está viviendo una histeria colectiva.
Ya la doctora definió lo que es histeria colectiva al inicio, lo vamos a definir de nuevo porque a mí no me quedó muy claro qué era lo que ella quería decir. Y vamos a hablar también del estrés de las personas que son las encargadas y llamadas para velar del cumplimiento de estas medidas que están en ejecución, que al final de cuentas son medidas que se han tomado no para perjudicarnos, fuera de lo que podemos creer, son medidas que se supone que se han tomado para protegernos. Entonces, por tal motivo, entiendo que quizás eso no se ha sabido explicar, Katy Gómez. Así que ya ustedes saben, vamos a ir a nuestra segunda pausa, así que quédense con nosotros, que regresamos en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Por permanecer con nosotros en 360 grados. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Contando en la tarde de hoy con la doctora Katy Giselle Gómez, quien es médico psiquiatra con una especialidad en forense, con quien estamos tratando de responder la pregunta si en República Dominicana estamos viviendo una histeria colectiva. Antes de irnos a la pausa, quedamos con el compromiso que la doctora Giselle Gómez iba a conversar de nuevo sobre qué es la histeria colectiva y cuáles son esos ejemplos que la han llevado a la cuestión si realmente en República Dominicana estamos viviendo un momento de locura asociado a todo el proceso que en esa maraña del coronavirus en el cual nos encontramos en estos momentos sumergidos, como tiene que ver con el toque de queda, con la necesidad de poder juntarnos, y con todos los problemas de los tapones, el metro y mil cosas. Doctora Gómez, por favor, defina de nuevo qué es eso de histeria colectiva y por qué es que usted dice que estamos cayendo en esa situación en este momento en República Dominicana. Así es, yo creo que sí que estamos cayendo y que necesitamos prestarle atención a la conducta del dominicano, de todos nosotros, prevenir y buscar la forma de hacer algo a nivel colectivo. Mira, la histeria, valga la redundancia, histeria colectiva, que es su nombre correcto, es un fenómeno psicológico, así le dicen algunos, o psicosocial, cualquiera de las dos formas está bien dicho, donde nosotros podemos ver que esta conducta errática de manera rápida se pasa de un ciudadano a otro. Para ponerles un ejemplo más claro que también me llegó a la mente en este momento, es por ejemplo, alguien dice fuego y todo el mundo corre. Nadie se da cuenta si realmente hay un fuego. Entonces ahí se detona por ese estímulo la corredera, el desastre, y cuando tú vienes a ver, a lo mejor fue alguien que estaba relajando. Entonces, a ese tipo de fenómenos que se puede dar por múltiples causas, en el caso de lo que estamos viviendo hoy, ciertamente hay muchos estresores. Tenemos un estresor que tenemos que llegar a una hora a la casa. Tenemos el estresor de que tenemos que estar en confinamiento. Tenemos el miedo de que nos podamos contagiar, o aquellos que han sido contagiados, a quienes contagié. Entonces, todo eso ha provocado que la población tenga ese tipo de conductas que son erráticas. Repito, histeria colectiva es un fenómeno psicosocial o social psicológico, donde vemos estas conductas erráticas que se pasan de una persona a otra sin en el momento lograr razonar las consecuencias de la propia conducta. Los ejemplos que la doctora Katy Giselle Gómez colocó fueron videos que hemos observado como las personas, por ejemplo, se enfrentan a la autoridad aún sin razón, aún a sabiendas de que están violentando lo que son las medidas dispuestas, no por ellas, sino, vuelvo y comento, por la autoridad, para tratar de protegernos a todos y cada uno de nosotros, independientemente de que estas medidas, y esto es algo que debemos reconocer, pueden lesionar intereses económicos y momentos necesarios para uno poder desarrollarse como individuo. Porque no voy a decir que no son medidas incómodas, que no son medidas que pueden lesionar lo que son los intereses y la parte que tiene que ver con la estabilidad de un hogar, de una persona. Pero recordar que estamos viviendo un momento en el cual la infección por el coronavirus ha resurgido y que la cantidad de casos se ha disparado. Para aquellos que no me creen, debemos simplemente recordar que en este momento hay más de 300 personas en el país completo en unidades de cuidados intensivos. Tenemos ya casi, vamos rumbo casi a los 3.000 fallecidos, 2.500 y pico de fallecidos, lo que quiere haber dicho que ya el próximo número es llegar a 3.000 fallecidos. Eso es mucho en un país como la República Dominicana, en el cual no estamos acostumbrados que enfermedades de este tipo nos afecten.
Doctora Gómez, quedó un tema que tocamos en el otro bloque y que es importante, y es la siguiente frase: los policías y los guardias están hartos, están que tienen la mecha de este largo y ante cualquier cosita le dan una pecosada a una persona. Entonces, queríamos hablar un poco sobre la salud mental y ese tipo de procesos que quizás alguien que participa de la autoridad viendo este programa pudiera tomar alguna herramienta, que eso va a ser lo último que vamos a tocar, pero por favor, vamos a explicar qué pudiera estar en este momento sucediendo con la salud mental de alguien que tiene que colocar el orden en un momento como el que estamos viviendo. Por favor, doctora Gómez. Mira, es lo más preocupante para mí, porque los policías, los militares, esas autoridades ahora mismo están funcionando como funcionan los cuidadores con los pacientes de salud mental. Por lo tanto, es grave la situación, porque ellos están viviendo el mismo estrés que nosotros, las mismas condiciones que nosotros, pero peor, tienen que salir a cuidar a otros, que en muchas ocasiones estas personas que ellos tienen que trancar, que tomar a veces por la fuerza, están incumpliendo realmente con las normas ya impuestas, no por ellos, como bien aclaraste, sino por nuestras autoridades. Entonces, fíjate que todavía aún más, como nosotros decimos en salud mental, quien más se enferma ya no es el paciente, sino el cuidador. Y yo creo que nosotros tenemos que prestarle atención a la salud mental de nuestras autoridades, como nuestros policías, nuestros AMED y todos los que se encargan del cuidado para que las normas sean cumplidas. Creo que podemos darle algunas asesorías también para que de manera integral a su cabeza entonces pueda bajar a todos ellos algunas herramientas de cómo poder entender un poco más a la población, de cómo ellos manejar también su propio estrés y todas las cosas que están viviendo ellos a su alrededor, de cómo ellos van a conducirse. Katy Gómez, ¿no estamos quizá viviendo un momento del inconformismo al extremo? Me llega esa pregunta por lo siguiente: cuando los casos de coronavirus se disparan y no hay camas disponibles en los hospitales, la gente se queja de que el gobierno no está haciendo nada porque los casos de coronavirus no están arropando, que los hospitales están llenos, que no se está haciendo nada. Se toman las medidas. El gobierno tiene a la gente trancada, en este momento no hay nada que hacer, entonces nos tiene harto, exactamente lo que quieren es quebrarnos. Lo que pasa es que al gobierno no le importa nada. Espérate, Katy, no, déjame terminar. Entonces, uno que observa esto y que, repito, está como en el medio, porque uno tiene que ver a los pacientes y de paso también, como tú dices, uno tiene que someterse a la regla. Entonces, cuando uno está ahí en el medio, aquí entre nosotros, uno no entiende a las personas. O sea, te lo digo porque se parece al cuento del viejito y el niño que iban con el burro, que los dos se montaron arriba y la gente negociaba que eran unos abusadores porque pobre burro lo llevaba a los dos arriba. El viejo bajó al niño y la gente comenzó a decir: mire ese jovencito ese viejo que abusador, y tiene al niño a pie. Entonces el viejo subió al niño y la gente le emocionó para adelante: mira qué abusador ese niño, ese pobre viejo lo tiene caminando. Al final terminaron que los dos estaban cargando al burro porque no sabían cómo iban a complacer a la gente. Entonces, en este caso en particular, no estamos viviendo un inconformismo como extremo. La inconformidad no está como sustituyendo a la parte del raciocinio, por favor. Mira, tú vives en un país que voy a tener que recordarte, donde las lecturas, lamentablemente no son parte de la normalidad del dominicano. Somos personas que tenemos lamentablemente una educación pobre en modales y que arrastramos de manera cultural. Nunca está conforme, pero eso es parte de nosotros, eso es parte de nuestra cultura como país. Entonces, lamentablemente, hay algo importante que deben entender también nuestras autoridades. Nuestras autoridades no están para hacer bufón ni aplausos, están para gobernar y hacer su función cuanto sea mejor para nuestro país. Y ahí ha radicado, yo creo que uno de los mayores problemas, que aquí, a lo mejor lo que he podido observar dentro de mi análisis conductual, es que si el pueblo dice no, entonces yo me retiro. Si el pueblo aplaude, está bien. No. Tenemos que recordar que cuando yo como psiquiatra te digo, este es el medicamento que vas a usar,
independientemente no te guste, independientemente sea costoso o por la razón que tú entiendas, entonces busca otro especialista porque ese es el que va. Eso no es intransigencia, eso es lo que vuelvo a repetirte. Cada uno de nosotros tiene una función y no la está ejerciendo. Entonces, esa es la parte para mí más preocupante que está sucediendo en nuestro país ahora mismo. Cativo, me nos quedan exactamente 10 minutos. Voy a pedirte, por favor, herramientas para aquellas personas que en este momento están hartas. Aquellas personas que Mira, en este momento... las herramientas... que en este momento, espérate, que en este momento están al tirar piedra. Mi mamá, que es psicóloga, me dice que ella no ha tirado piedra de casualidad. Es porque tienes realmente trancada desde marzo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles herramientas pudieran tener esas personas en su hogar? Y al final vamos a pedirte otra herramienta para otro grupo de personas. Vamos arriba, comienza. Mira, dentro de las herramientas que nosotros pudiéramos implementar es, número uno, educarnos. Yo siempre he dicho, la educación va a darnos tranquilidad. Y cuando yo conozco un poco más del virus, de lo que está pasando, por qué me pusieron esas medidas, cuáles son las ventajas que eso tiene para mí, yo comienzo a tener esa paz. Señores, hay que tener un horario, aunque estemos dentro de la casa, vamos a tener un horario, vamos a hacer una agenda, vamos a planear actividades, vamos a buscar esa afectividad dentro de las personas que sí pueden darnos, que son las que están dentro del hogar. Entonces, todas esas cosas pueden ayudarnos. También hay que evitar el que usted pase por la nevera y la gente va a encontrar eso, hasta se va a reír probablemente. Abro la nevera y como, abro la nevera y cómodo. O sea, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer ese ejercicio para entonces poder mejorar. A ver, entonces, tú lo que dices es que las personas deben tratar de tener un tipo de rutina fuera de lo que es el proceso del encierre que estamos viviendo de manera parcial. Aquellas personas que estaban laborando, que ahora de nuevo las enviaron a su casa, estas personas que ya se ven adecuadas y que tienen, por ejemplo, su trabajo en ocasiones remoto, ese grupo de personas que están viviendo, por ejemplo, con los niños, las clases a distancia, la pregunta es, ¿qué herramientas pueden hacer para no ahorcar al niño? Exacto, para no ahorcar al niño, para no perder la paciencia. ¿Cuál sería esa herramienta que tú le darías a los padres? Porque sabemos que en este momento es una situación delicada, no solamente tus responsabilidades, sino también las de tu entorno. Sí, mira, una de las cosas que yo le digo a los padres es que tengan un ambiente, aunque sea dentro de la casa, pero que tengan un ambiente de tipo escolar, que también sea agradable al niño, porque debemos recordar que para el niño también esto es pesado y que ellos no lo pidieron y que lo entienden menos que nosotros los adultos. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es que se tomen un tiempo, como digo yo, un time out, como dame estos 10 minutos, dame estos 5 minutos para yo volver a respirar y tomar aire y recordar por qué lo estoy haciendo. Porque muchas veces seguimos como una carrerilla y lo que damos es el resultado del estrés que yo estoy viviendo y entonces le sumo otra cosa a mi niño de lo que ya estamos haciendo. A los padres que deben documentarse lo más que yo pueda sobre las plataformas, sobre las herramientas que les va a dar la escuela, para que puedan establecer ese horario y sepan que se van a dedicar a eso. O aquellos que llegan de la calle, como yo, que ya han pasado las clases, pues entonces saber que tengo que tener una hora del día, por lo menos, para yo dedicarle a mis hijos y ver cómo han ido avanzando. Katy Gómez, ya por último, porque nos quedan, te repito, exactamente 5 minutos. Si tú estuvieras al frente de tratar de dar formación a las personas que se encargan del control de lo que es esa interacción con el ciudadano, estamos hablando de las autoridades que se encargan de lo que es la supervisión del tránsito, de los diferentes lugares, siempre y cuando no ocurra una situación violenta, porque hay que decir que hay momentos en los cuales la violencia es lo que ha primado, inmediatamente llega a la autoridad. Pero también hemos observado situaciones en las cuales las cosas van subiendo de tono y los videos en redes sociales muestran muchas veces no la realidad completa, pero sí muestran algunos excesos. Entonces, ¿qué tú recomendarías para que las personas que se encargan justamente de custodiar, de hacer cumplir el toque de queda, interactúen con el ciudadano común? Por favor, Katy Gómez, ¿cuáles serían esas herramientas y qué accionar tú entiendes que pudieras recomendar?
De las herramientas que pudiera darle es para que ellos aprendan, número uno, a calmarse ellos, el autocontrol. Hay técnicas de respiración que se pueden enseñar para que estas personas la practiquen y condicionen su cuerpo antes de reaccionar, que puedan entonces pensar, porque ese es el problema. Cuando reaccionamos, estamos actuando conforme a lo que me estoy sintiendo y eso es lo que debemos evitar. Entonces, esa sería una de las primeras herramientas a darle. Lo segundo es que tenemos que aprender a enseñarles a comunicarse. No saben hablar, no se dan ese chance de escuchar, y una autoridad tiene que saber escuchar para poder tomar buenas decisiones. Yo entiendo que si tuviéramos la oportunidad de participar dentro de todo esto, sobre todo mi sociedad, que sería lo más correcto en el cargo de la presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, pudiéramos darle algunas bases para poder implementarse de manera individual, como tú decías, de lo micro a lo macro, para que entonces puedan tener una mejor actitud hacia la población que también está en un estado de estrés y cuando los ve les tiene miedo. Ok. Doctora Katy Giselle Gómez, hemos observado personas en redes sociales han querido utilizar este momento para ganar fama. ¿Qué mensaje tú le darías a ese grupo de personas que lo hemos visto, que lo utilizan el toque de queda para grabarse y de paso, independientemente de que posteriormente las personas la tildan de algo desagradable, pero ganan seguidores, ganan fama, ganan posición, ganan dinero con este tipo de cosas? ¿Qué tú recomendarías frente a esos escenarios que hemos observado? Mira, a mí realmente me da mucha pena que aquí se le llame influencer, como ellos se llaman, a las personas que se refieren, a aquellos que no han tenido ningún tipo de educación y sobre todo que yo diría que se vanaglorien, hasta se enlode un poco aquellos que vamos a la universidad y adquirimos una carrera con tanto esfuerzo. Nada, yo entiendo que seguimos arrastrando una ignorancia cultural y me van a perdonar, pero la realidad es que yo no me tomo el tiempo ni en hablar, ni en postear, ni en siquiera mencionarlos, porque entiendo que cada cosa tiene su nivel. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de ser una influencia, debemos tratar, por lo menos, dar el ejemplo con todo lo que hacemos y hacer aportes a la sociedad. Entiendo que no es un aporte tener una foto en un desnudo, no es un aporte que yo sepa cuántos miles de dólares usted gana. Yo entiendo que usted aporta más haciendo una buena obra social y cerrando su boca, porque el necio hasta cuando calla parece sabio. Señores, hemos estado conversando con la doctora Katy Giselle Gómez, quien es médico psiquiatra forense. Realmente mi madre dice que en buena compañía el tiempo pasa volando. Queremos agradecer en este día su compañía y la atención que nos ha brindado. Pedirle a la doctora Katy Giselle Gómez que en un futuro nos haga una pregunta un poquitito menos difícil que la que nos ha hecho en el día de hoy, para tratar de compartirlo con ustedes. Así que ya saben, 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud, agradeciéndonos su sintonía y pidiéndole que el próximo viernes estén con nosotros para justamente tratar otro tema vinculado a la salud de los y las dominicanas. Un placer y nos vemos el próximo viernes.